Capítulo 3. El programa del marranismo. El marranismo según los historiadores sionistas. Por mucho que el nuevo orden pretenda imponer hoy la patraña de la convivencia pacífica de las tres culturas monoteístas en la España medieval, la realidad fue muy distinta. Los historiadores hebreos fueron quienes en mayor medida estudiaron el fenómeno del conflicto religioso permanente y, sobre todo, el del marranismo en la España medieval. Son ellos quienes reconocen y estudian la existencia de falsas conversiones de judíos al cristianismo para acceder a todo tipo de riquezas y dignidades. Así lo afirman historiadores hebreos como Abraham León Sachar, alto cargo en Binambir, que es una organización paramasónica y supramasónica cuya afiliación está exclusivamente reservada a élites de origen hebreo. Se fundó en 1843, tiene su sede en Washington, al lado de la Casa Blanca. Al igual que la masonería regular, dice ser una organización filosófica y filantrópica, pero lo cierto es que su principal actividad es de carácter conspirativo político. La pertenencia a Binambir no excluye el que sus miembros militen en otras organizaciones masónicas regulares o irregulares. Antes bien al contrario, sobre todo cuando hablamos de organizaciones supramasónicas como el CRF o el Club Bilderberg. A lo largo de la historia son numerosos los miembros de Binambir que han ostentado el grado de gran maestre en diversas logias americanas o europeas adscritas al rito escocés. Desde su origen, la Binambir es el más eficiente puntal, el ariete del movimiento sionista. Fue la plataforma desde la cual se diseñó la estrategia desencadenadora de los hechos políticos y militares que propiciaron y propician las condiciones sustentadoras del sionismo. Cuenta con una serie de sociedades filiales y de organizaciones afines. También el historiador hebreo Cecil Roth se expresó sobre la cuestión del marranismo en España en el mismo sentido que Sachar. Roth era socio financiero de los Rothschild. Es curiosa la cantidad de hispanistas de origen hebreo, la mayoría sefardí, e impresiona su vinculación con universidades y fundaciones patrocinadas a su vez por financistas con iguales ancestros, sobre todo los Rothschild. El marranismo era una práctica habitual, aunque menos extendida de lo que los historiadores hebreos sionistas consideran, pues la inmensa mayoría de los conversos se mezclaron con familias cristianas viejas y terminaron por olvidar su identidad originaria, asimilándose del todo al pueblo cristiano. Así pues, de un somero repaso a los historiadores sionistas, resulta una clara estrategia respaldada por su aparato conspirativo financiero. Pretenden que la inmensa mayoría eran falsos conversos, es decir, marranos, cuando era todo lo contrario. Sucede lo mismo a lo largo de la historia, como con la relación sionismo-nazismo, donde los judíos asimilacionistas, los integrados en países como Alemania, eran sacrificados de buena gana en el holocausto por los judíos sionistas, de cara a conseguir su territorio, Palestina. El motivo de esta mentira es propiciar el victimismo habitual que justifica cualquier revancha, a la vez que engordan su racismo de pueblo elegido plasmado en nacionalismo puro y duro o en territorio físico. La solución del problema marrano en España. Muchos cristianos viejos y más aún los conversos convencidos, perfectamente asimilados, que se veían perjudicados en su consideración social por las prácticas marranas, denunciaban a los falsos conversos y actuaban con violencia contra ellos. Destacaron numerosos conversos deseosos de mostrar la sinceridad de su fe, como el inquisidor Torquemada o el franciscano Fray Alonso de Espina, que fue profesor de teología y rector en la Universidad de Salamanca. Había sido rabino antes de convertirse. El marraneo no solo propicia la conspiración, sino que es una conspiración contra el poder político y contra el pueblo cristiano. Así que los reyes católicos se vieron obligados a perseguirlo. Para ello se valieron de la Inquisición. A lo largo del siglo XVI, gracias a esta institución, el marraneo disminuyó hasta casi dejar de ser un problema. El renacimiento del problema marrano. El marraneo volvió a ser un problema serio, tanto que sufrimos las consecuencias multiplicadas hoy en día, en España muy en particular y en el mundo en general. El marraneo volvió a ser un problema serio, decía, tras la incorporación de Portugal a España en 1580. En España los hebreos tenían la posibilidad de elección, de asimilación plena, pero en Portugal muchos de los hebreos portugueses habían sido convertidos a la fuerza, marginados y sin posibilidad de asimilación plena, como señalaba Spinoza, por lo que eran mucho más proclives al marraneo conspirativo. Así, resabiados y fundamentalistas de sus creencias y prácticas agnóstico-talmúdicas, muchas veces degeneradas, al integrarse Portugal en España en 1580, esos hebreos portugueses aprovecharon para medrar y conspirar contra el cristianismo y contra el imperio español, dado que en España, ya desde los reyes católicos, sí les ofrecían la posibilidad de igualdad con el resto del pueblo español, para prosperar a aquellos hebreos que estuvieran dispuestos a integrarse de verdad.
El sionismo actual, afincado en una cultura anglosajona pseudo-cristiana, es el gestor en la sombra de la economía global y del nuevo orden. Es el heredero de aquellos marranos que no han dejado de influir y de conspirar, apoyados hoy por el manejo total del capital, que les da un poder absoluto para doblegar y reconducir estados y personas hacia sus viejas creencias agnósticas, pasando previamente por el ateísmo descristianizador. Pero volviendo a Huygas, tras la integración de Portugal en España en 1580, llegó la coronación de Felipe III en 1598. Los marranos, para desgracia de España, accedieron a amplias cotas de poder a través de las juntas. Estas eran nombradas a dedo y creadas por los validos marranos, que así podían medrar sin las cortapisas que les creaban los consejos, cuya conformación, por el contrario, era representativa. El joven monarca desatendió los consejos que al respecto le había dado su padre, Felipe II, y así comenzó la decadencia de España, la corrupción generalizada que no nos ha abandonado desde entonces. Felipe II, antes de morir, pidió a su hijo Felipe III que confiara en antimarranos como Cristóbal de Moura, pero su hijo no le hizo caso, y al llegar al trono hizo válido al promarrano duque de Lerma, que marginó a Moura y se vendió a los marranos portugueses. Estos comenzaron a hacerse con el control de la economía. A partir de 1601, los marranos pudieron comerciar sin traba alguna. Hasta el ascenso al poder en 1622 del tristemente célebre conde duque de Olivares, la Inquisición, al perseguir el marraneo, sentaba las bases para desenmascarar las actividades secretas de los marranos, sus conspiraciones, aunque muchas veces para entonces el daño económico generado en el imperio ya era irreparable. Los ejemplos son múltiples. Ese marranismo en general era una práctica individual fruto de la doctrina talmúdica, pero era a la vez para muchos marranos portugueses un proyecto conspirativo común para infiltrar, combatir y finalmente destruir el cristianismo. Un proyecto que incluso se perpetuó a partir de entonces, tal como proclamó el rabino Saúl Levi Monteira cuando dijo que España ha de ser destruida. El programa del príncipe de Constantinopla. Volviendo atrás en el tiempo, se atribuye al príncipe de los judíos de Constantinopla una carta enviada a los judíos de Arles, fechada el 21 de noviembre de 1489. Recordemos que el descubrimiento de América se produce en 1492, o sea que esta carta está fechada antes del descubrimiento de América en 1489. La carta está escrita en español y posiblemente por ser la lengua materna del autor, que era de origen sefardí, o porque el español era por entonces la lengua utilizada para comunicarse entre ellos por la mayoría de los judíos establecidos en los distintos países, pues muy pocos conocían el hebreo. Para ellos el español era algo así como el inglés usado en los negocios en nuestros días. El príncipe contestaba a la enviada por los judíos de Arles, escrita en provenzal, pidiéndole consejo. Eran las vísperas de la prohibición de la práctica del judaísmo en España. El príncipe los aleccionaba para que actuaran según un programa que serviría para combatir las medidas tomadas contra ellos por el rey de Francia. En 1481, Provenza, a la que pertenecía Arles, fue anexionada por la Francia de Luis XI. Aunque los judíos habían sido expulsados de este reino con carácter permanente en 1394, se mantuvieron los privilegios que tenían en Provenza. Pero a partir de 1484, una vez subió al trono Carlos VIII, se produjeron múltiples manifestaciones populares en su contra. Una de las más virulentas, en 1489, se dio precisamente en Arles. Estas protestas provocaron la promulgación de leyes sucesivas limitadoras hasta que, en 1498, Luis XII de Francia, ante el asentamiento de judíos provenientes de España, promulgó un decreto de expulsión muy similar al de los Reyes Católicos. La carta de este príncipe de Constantinopla, al que los marranos pedían consejo, no tiene desperdicio. Decía: «Decís que el rey de Francia quiere que seáis cristianos, ya que otra cosa no podéis. Decís que os van a quitar vuestros bienes, haced a vuestros hijos comerciantes y por medio del tráfico apoderaos poco a poco de los bienes de ellos. Os quejáis de que se atenta contra vuestras vidas, haced a vuestros hijos médicos y boticarios que les quiten a ellos la vida impunemente. En cuanto a lo que decís que destruirán vuestras sinagogas, haced a vuestros hijos canónigos y curas que destruyan sus iglesias. Respecto a las grandes vejaciones que soportáis, haced a vuestros hijos abogados, notarios, personajes de los que ordinariamente influyen en los negocios públicos, y así dominaréis a los cristianos, ganaréis sus tierras y os vengaréis de ellos. No apartéis un punto de ese camino que os trazamos y veréis por experiencia que tanto más lograréis encumbraros cuanto más os abajéis». Como siempre, los sionistas, los marranos de otro tiempo,
Los progres manipuladores, manipulables, se aprovechan del victimismo, se mofan y lo niegan todo, cuando no lo manipulan. Exactamente la misma táctica de los masones. El mismo patrón. No hay que perder nunca de vista el hecho de que los hebreos marranos conspiradores son una parte del total de marranos y que esta parte de marranos solo es una parte del total de hebreos, que a buen seguro son buena gente, baste pensar en el mejor y sus apóstoles, a quienes los sionistas ven desde su soberbia como traidores.